nos guíe en esta vida, que nos muestre cómo seguir el camino de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, y que esa luz se incremente hasta el final de nuestras vidas, y que esa luz nos acompañe en el más allá para llegar a los pies del amado, inshallah. Bueno, alhamdulillah, alhamdulillah que Allah nos permite, estando tan lejos de las fuentes, juntarnos para mencionar las palabras cuando dicen los sabios que uno de los signos del amante es que menciona las palabras del amado. Alhamdulillah, que Allah nos permita siempre reunirnos, aunque sea para leer el Corán, aunque sea para leer los libros de los Auliá, y que nos mantenga todos juntos, unidos, como una comunidad única, eh, unidos por el amor de nuestro amado profeta y los Auliá, sallallahu alaihi wasallam, y que multiplique estas reuniones y que nos guíe, y que nos haga humildes y que nos haga entender que lo único que esta vida es temporal, que pasa rápido, y que podamos adornar cada momento de esta vida que nos queda, de este regalo inmenso de la fe que nos dio, con más servicio y con más cercanía, inshallah. Amén, ya Rabbal Alamin. Bueno, alhamdulillah. La idea es hacer una serie de clases, inshallah, la sura Hujurat. ¿Sí? Hujurat significa, los Hujurat se traduce como los aposentos, ¿sí? Como el Hujurat es lo que está separado por una pared del resto, ¿sí? Y se refiere, como ustedes saben, muchas suras toman su nombre de alguna aleya en particular, ¿sí? Entonces, los Hujurat se mencionan en esta sura y es lo que le da el nombre, ¿sí? Es una sura muy importante. En mi caso creo que es la cuarta vez que la estamos estudiando. Y no siempre es nueva, siempre tiene cosas nuevas. Y realmente si uno tomara únicamente esta sura y la estudiara y la hiciera carne, alcanza para llegar para ser, para transformarse y para caminar el camino recto. Porque contiene todo lo que debemos hacer para seguir el modelo muhammedí. Obviamente que el Corán en sí mismo tiene un montón de variantes que se nutren, pero lo que quiero marcar con esto es que es tan vasta la nutrición espiritual que podemos recibir de esta sura que nos alcanzaría para perfeccionar nuestra alma. Siguiendo esta sura podríamos alcanzar la perfección en nuestro ser. Se la conoce como la sura del adab, se la conoce como la sura del akhlaq, ¿sí? De los modales mohamedíes. Y es una sura muy especial, ¿por qué? Porque llega al final del mensaje del profeta. Llega, algunos dicen que en el año 9 de la Égira. Acá les hice un poquito un diagrama para que vean. Esto que está acá al costado eran los hujurat del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Eran como cuartitos donde eran como habitaciones, una al lado de la otra, y cada una de sus esposas estaba ahí, ¿sí? Estaban pegados a la mezquita. Cuando fuimos, algunos de nosotros tuvimos la bendición de ir a la mezquita del profeta, sallallahu alaihi wasallam, uno ve la columna que marca esa cortina de donde el profeta a veces corría la cortina y veía hacia la mezquita. Acá tiene una maquetita para que lo vean. Esto que está acá eran los hujurat. Y esta era la mezquita, que tenía una parte cubierta y una parte descubierta. Era toda de ladrillos de barro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Entonces, es una sura medinense. El estilo medinense es marcadamente diferente del estilo de Meca.
¿Por qué? Porque se refiere a aspectos más sutiles. En la parte de Meca podríamos decir que refiere a los aspectos fundacionales de la creencia, de la fe, y en la parte de Medina tenemos aspectos más sutiles. Y cuando llega hasta ella, genera una inmensa conmoción en la comunidad. ¿Sí? Viene concatenada, termina, Sura Mohammed es la sura anterior, y termina de una manera magnífica diciendo: Mohammed es el mensajero de Dios, y aquellos que están con él son severos con los incrédulos y son misericordiosos entre ellos. Los verás postrándose, los verás inclinados, buscando la complacencia de Dios. Y después viene Sura al-Hujurat, que comienza así: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Oh vosotros creyentes. Y empieza la sura con el ya, que ya lo habíamos explicado, pero lo repetimos. El ya es la munada, es una llamada de atención, es algo que nos tiene que despertar. Fíjense cómo se traduce, lo traducen como o. Normalmente en el árabe se utilizaba para llamar a alguien que estaba lejos o llamar la atención de alguien. Y cuando Allah comienza sus benditas aleyas diciendo ya ayuhal ladina amanu, Ibn Masud dijo: cuando escuches esta frase, oh vosotros que creéis, oh vosotros que estás en el proceso de creer, tenés que entender que Allah te está hablando de manera directa a vos. Allah se está dirigiendo de manera directa a vos, y tenés que entender que seguir lo que va a decir es de suma importancia. Y tenés que tomarlo como que ese ya, ese o, esa llamada se refiere particularmente a tu persona. Ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes que creen, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. No se adelanten por delante de Allah y de su mensajero. Otra característica muy hermosa de esta sura es que tiene muchas de las causas de revelación, y eso nos permite entender la profundidad la profundidad de la sura y alcanzar un entendimiento más completo. Entonces mencionamos que este es el último momento del mensaje profético. Ya habían pasado todos los años de penuria de Meca, los sufrimientos, ¿sí?, los años de la desgracia, la emigración, las primeras batallas. Ya existía la comunidad, ¿sí? Ya el salat ya estaba establecido, las prohibiciones fundamentales ya estaban en la comunidad. Recuerden que la prohibición del alcohol llevó años, el salat se completó después del Miraj, pero ya estaban los pilares de la religión, ya estaban transmitidos. Y ya estaba formada esa comunidad perfecta, esa Medina iluminada, esa comunidad de seres humanos que representan el ideal de la comunidad y de la hermandad. Entonces, en este momento, que ya era un momento de alguna manera de victoria, lo que sucedía habitualmente es que llegaban caravanas de beduinos queriendo abrazar el Islam. Y llegó una caravana que era de los Banu Tamim, una tribu de beduinos, de árabes, que habitualmente eran bastante enemigos del Islam, pero llegaban para decir: queremos islamizarnos. Entonces, lo que cuentan es que la tradición de
del protocolo entre los árabes era que alguien de Medina salía a recibirlos. Entonces, Hadreti Umar y Hadreti Abu Bakr estaban con el profeta y uno de ellos hizo una propuesta y otro hizo otra propuesta. Y entre ellos comenzó a elevarse la voz. Cuando comenzaron a elevar la voz entre ellos, descendió la segunda ley. O vosotros que creéis, no levantéis vuestras voces. Entonces, la expresión vocativa, recuerden que nosotros vamos a seguir el tafsir de Ibn Ajiba, como hacemos siempre. Dice el imam, la expresión vocativa nos dice que lo que viene a continuación es de suma importancia y requiere una atención diligente y un esfuerzo denodado. Cuando dice en árabe la tuqaddimu, no te adelantes, no pone en qué, no dice en qué asunto. Y esto tiene el sentido de que no te adelantes en absolutamente nada. No pongas tu voluntad, no pongas tu parecer, no pongas tu deseo por delante de lo que trajo el mensajero de Allah. Y tiene varios sentidos. Un sentido es cada vez que nosotros debemos elegir, cada vez que nosotros debemos decidir en algo, tenemos que remitirlo a la sunna de nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wasallam. Fíjense que el profeta dijo, la yu'minu ahadakum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu. No creerán, no completarán su fe, no tendrán una fe completa. Ninguno de ustedes, hasta que sus deseos, hasta que eso que surge en el interior de sus corazones, no esté en completa concordancia, no siga aquello que traje. Entonces, nos encontramos acá con algo muy profundo, ¿sí? Y fíjense que cómo la manera en la que Allah lo pone es magnífica, porque dice, La tuqaddimu beina yadayillah, que significa no te adelantes, beina yadayillah significa entre las manos, literalmente se traduce por delante, pero o sea, se traduce por delante, literal significa entre estos dos, entre las manos, o sea, en este espacio. Y dice, por delante de Allah, ¿sí? Y el Sheikh nos explica que Allah subhanahu wa ta'ala, exaltado y glorificado sea, está por arriba de todo espacio. Él es el creador de todo el espacio, pero el espacio no lo contiene. Entonces, de alguna manera, Allah nos pone en una imagen que hasta genera una especie de confusión, porque uno no puede ponerse nunca por delante de Allah. Pero después dice, wa rasuli. ¿Y qué nos quiere decir? Que si uno pone sus deseos por delante de lo que trajo el mensajero, va a estar haciendo algo tan terrible y tan horrible como ponerse a uno mismo por delante de Dios. Y el profeta dijo, no van a creer hasta que no sometan esos deseos a lo que yo traje. Entonces, fíjense, no hagan ninguna cosa poniendo su deseo personal por delante de lo que trajo el mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Y no dice, muchas veces es difícil de transmitir, pero no dice no te adelantes en qué, no pone el objeto directo, diciendo con eso, no te adelantes en absolutamente nada. Entonces el Sheikh nos dice, no decidas nada, no... Ahí me quedo. Ahí. No decidas nada, no dictamines nada, hasta que no sea pronunciado por Allah y su mensajero. En las causas de revelación hay varias causas, vamos a verlas.
Vamos a seguir un poco el texto, inshallah. Dice el sheikh: adelantarse a Allah, adelantarse al profeta es adelantarse a Allah, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam no habla siguiendo sus propios deseos. Wamayantiku anil hawa. Todo lo que él manifiesta, todo lo que el profeta manifiesta es una inspiración de Dios. Y dijo Abdullah ibn Zubayr, que llegó esa delegación que estamos mencionando, de Tamim, y entonces comenzó esta discusión entre los dos sultanes, Abu Bakr y Omar. Abu Bakr, el imam de todos los siddiq, el imam de todos los hombres. El profeta sallallahu alaihi wasallam es el imam de los profetas y Abu Bakr es el imam de todos los que no son profetas. Entonces hizo una sugerencia y Omar replicó con otra sugerencia. Omar ibn al-Khattab, ¿quién era? El profeta que dijo de Omar: si hubiera profecía después de mí, Omar sería ese profeta. Y entonces surgió entre ellos un desacuerdo. Y sin darse cuenta, estos dos sultanes, estas dos montañas, ¿sí?, los dos amados del profeta, sin darse cuenta, empezaron a elevar la voz. Y entonces vino la segunda parte de la ley en donde dice: no levantéis la voz. O sea, la ley número 2. Y dijo al Mujahid: no os adelantéis, significa no obréis por cuenta propia, hasta que Alá revele por medio de palabras del mensajero lo que debe hacerse. Y entre las causas de revelación se refiere a aquellos que sacrificaron antes que el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta les ordenó repetir el sacrificio. Y Aisha dijo que descendió por el día de la duda, ¿sí?, sin consultar al profeta. Aquellos que ayunaron en el día de la duda, o sea, cuando no se vio la luna, aún para ayunar, sin consultar al profeta. Pero en definitiva, lo que tenemos que tomar de estas aleyas es justamente eso, es poner nuestra voluntad personal por delante de la voluntad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ya ayyuhalladhina amanu, cuando Alá nos dice ya ayyuhalladhina amanu, los sabios también dicen que nos está dando un ánimo, que nos está elevando, que nos está enalteciendo, porque el imán, la fe, es el tesoro más grande que podemos tener en esta vida. Cuando nos ordena la tuqaddimu, no hagas esto, nos está diciendo: no pongas a tu nafs, no pongas a tus deseos personales por arriba, por delante del profeta. ¿Por qué? Porque si pones tus deseos por delante del profeta, vas a estar poniéndote por delante de Dios. Y eso es algo terrible. Obviamente nosotros estamos siguiendo un tafsir de la ciencia del sufismo. Y todos nosotros sabemos que al-ulama al-warithul anbiya, que los sabios, dijo el profeta, son los herederos de los profetas. Entonces, para nosotros, el Sheikh Murshid, aquel que nos guía, representa de alguna manera esa cadena, y si uno se pusiera por delante de esa persona, estaría en una falta de adab. Por eso es tan importante nuestro camino, la consulta. Por eso tan importante es remitir nuestros asuntos a las manos del sheikh. En una organización militar, el adab es del soldado al sargento, del sargento en el escalafón subiendo hasta el teniente,
y hasta llegar al general. En nuestro camino espiritual es idéntico, ¿sí? Y el profeta dijo, no creen, no, un signo de la fe es que respetes al anciano de barba blanca, al que conoce el Corán y al que imparte la justicia, queriendo decir que en la comunidad islámica siempre hay un orden, siempre hay una jerarquía. Y en el momento que perdemos esa presencia, en el momento que perdemos esa conciencia, nos vemos privados de adab. En todas las taricas lo que busca reproducirse, esto es muy importante que lo entendamos, es ese modelo de Medina. Lo que busca replicarse es ese modelo ideal del profeta con sus compañeros. Salvando las distancias, porque ninguno de nosotros puede llegarle a los pies a los compañeros. Y el profeta es el profeta. Pero si no existe ese adab entre el que guía, o el que es el imam, o el que es el encargado, y las personas, teniendo un respeto por la persona del conocimiento, por la persona de edad, por el que anticipa en el camino al que entra nuevo, jamás se puede sostener y jamás se puede armar el modelo de la tarica, porque el modelo de la tarica es el modelo del profeta, sallallahu alaihi wasallam. En el momento que perdemos el adab, se convierte en dunya. En el momento que perdemos el adab, la baraka de la reunión desaparece. Podemos leer 1000 libros, podemos ser hafiz de Corán, podemos estudiar y rezar y rezar y rezar. Pero si no hay adab, todo ese conocimiento es la nada misma. Porque el conocimiento, cuando se hace hak, cuando toma realidad, se transforma en adab. Por eso el muaddib es el letrado, es el refinado, es aquel que sabe y tiene conocimiento. A medida que se avanza espiritualmente, el adab se hace más fino, se hace más sutil, se hace más refinado, ¿sí? Y el adab tiene una manifestación exterior y una manifestación interior, ¿sí? Es interesante que en las aleyas, en estas dos aleyas, Alá refiere a una forma de hacer las cosas y a un cómo hacer las cosas. Y las dos aleyas tienen un aspecto exterior y un aspecto interior. Entonces, cada vez que los compañeros querían hacer algo, iban al profeta y le consultaban, ya Rasulallah, ¿qué hago con esto? Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, respondía de acuerdo a lo que se le inspiraba en su bendito corazón, y aquello que se le inspiraba no era propio de él, sino que era una inspiración, porque él lo hablaba por sus propios deseos. Ya ayyuhalladina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah. Fíjense. Entonces, no te pongas por delante, no pongas tu propio parecer por delante de lo que trajo el mensajero, por delante del Corán y de su sunna, y tené conciencia de Allah. Y tené conciencia de Allah. Cuando tenés conciencia, tenés adab. Cuando tenés conciencia, tenés adab. Cuando pones tu nafs, y fíjense qué fundamental es esta ley, porque ¿qué es lo que busca el nafs? ¿Qué es lo que busca el nafs? El otro día me pasó algo muy interesante, que estábamos en presencia de un sheikh con un grupo de hermanos y había un adab. En el momento que se fue el sheikh, el adab inmediatamente descendió. ¿Y qué nos dicen en el camino espiritual? Que en ausencia del sheikh uno tiene que sentirse como si está en la presencia del sheikh. ¿Por qué?
porque eso te va a conducir a sentir la presencia del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Más adelante vamos a ver en 3 aleyas que Allah dice, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, y sepan que entre ustedes está el mensajero de Allah. Entre ustedes está el mensajero de Allah. Él conoce cada uno de nuestros actos, les son presentados. Y cuando son agradables a Dios, Él se pone alegre y alaba a Dios. Y cuando hacemos algo inadecuado, se entristece y pide perdón por nosotros. Y es un pilar de nuestra creencia que nuestro amado profeta está vivo, que responde cada vez que decimos Salam aleika ya Rasulallah. Cada vez que decimos Salam aleikum ya Rasulallah o aleikum salam nos responde. Pero es imposible llegar a esa instancia sin pasar por las instancias previas. Y después sigue en la ley número 2, fíjense esto. Bueno, dice el Sheikh, vamos a leer un par de oraciones que menciona el Tafsir. Quien tiene taqwa tiene adab, porque el adab primordial se basa en la taqwa. Y tener conciencia, fíjense lo que los dos nombres que usa Allah, Inna Allah Samiu, ¿sí? Allah está escuchando todas vuestras palabras. Y Alim es conocedor de absolutamente todo. Y conoce toda vuestra acción, y es su derecho y una obligación para nosotros que se tenga permanentemente conciencia de su presencia y atención interior vigilante. Y la segunda ley vuelve a repetir, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Dice el Sheikh, podría no haber repetido esta parte, ¿ven esta parte que estamos repitiendo? O vosotros que creen. Vuelve a repetirla, ¿sí? ¿Y por qué vuelve a repetirla? Por 2 razones. Una, para despertarnos, para hacernos entender que lo que sigue es igualmente importante que lo anterior. Entonces, ¿qué dijo en la primera ley? No pongas tu propio deseo, no pongas tu propia voluntad por delante de lo que trajo Allah, el profeta, proveniente de Allah. No pongas tu deseo personal por delante de Allah y su mensajero. Y ahora te dice, y no eleves tu voz por arriba de la voz del profeta. Recuerdan que dijimos que sin darse cuenta, Omar y Abu Bakr, radiallahu anhuma, elevaron sus voces. Y después, وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, y no hablen como hablan entre ustedes, no hablen de una forma mundanal, como cuando hablan con cualquier persona. Cuando están en presencia del mensajero, bajen las voces, refinen su adab y no hablen como hablan con cualquier persona. Todo el adab de la tarika, todo el adab que se usa en las tarikas y todo el adab del Islam surge de estas normas. Por ejemplo, en presencia del sheikh, no es apropiado que uno se ponga a hablar con otra persona de otro tema o que levante la voz. En presencia del sheikh uno mantiene el silencio y espera que él le dirija la palabra. Entonces dice el sheikh, hagan que sus voces sean suaves, adopten palabras sutiles, bajen sus voces. Y esto surge naturalmente cuando te diriges a una persona que es venerada,
que es merecedora de respeto. Pero ese respeto se basa en el amor. Cuando amás a alguien, lo respetás. Y entonces haces sutiles tus formas y tenés conciencia de lo que decís. Y tenés cuidado de no cruzar un límite que no debes cruzar. Y todo en este camino, queridos hermanos, es adab. Cada instancia por la que pasamos, cada momento del camino requiere un adab. Allah nos pone en un momento y ese momento requiere un adab de nosotros. Kullu makamun lahu adabun, dicen. Cada estación espiritual tiene un adab particular. Cuando se comienza el camino, hay un adab. Cuando se está en la mitad, hay un adab. Cuando se avanza, hay un adab. Y a medida que se avanza en el camino, se hace más sutil. Y los errores de adab, por supuesto, interiores, generan repercusiones espirituales y retrocesos espirituales mucho más grandes. Fíjense que la sutileza del adab está llegando en el año 9 de la Égira. Esto está llegando por eso es importante entender el momento, ¿sí? Todos amaban al profeta, todos tenían un adab magnífico con el profeta. Su familia, Hamza, su tío, su primo, su sobrino, el imam Ali, su esposa, todos se referían a él y le decían, Ya Rasulallah. Nadie le decía sobrino, nadie le decía primo. Todos habían aceptado que era el mejor de la creación y el centro, la luz máxima, ¿sí? La manifestación más gloriosa de la creación de Allah. Y todos se referían a él como Ya Rasulallah. Pero a pesar de eso llegó este aspecto nuevo de sutileza, ¿sí? Entonces, no le digáis, oh Muhammad, sino Ya Rasulallah, oh profeta de Allah. A partir de este momento se generó una conmoción en Medina. ¿Por qué? Porque la ley ya continúa y dice, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, no levanten su voz por arriba del mensajero, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd, y no hablen con él como lo hacéis entre vosotros, de una forma común. Y termina la ley ya diciendo, Antahbata amalukum wa antum la tashurun, porque podrían perder todas vuestras obras. Si no tienen adab, podrían perder todas vuestras obras, wa antum la tashurun, y ni siquiera se darían cuenta de ello. No levanten la voz enfrente al profeta, porque perderías todas vuestras obras. Y los sabios dijeron, ¿cómo puede ser? Porque levantar la voz hasta puede ser inconsciente. ¿Cómo puede ser que se pierda aquello que es bueno? Lo que entendemos es que uno hace buenas obras, hace malas obras, y el día del juicio va a haber una balanza que las va a pesar, y de acuerdo a eso se va a decidir el destino de uno. Pero Allah nos está diciendo, si no tenés adab, perdés todo. Si no tenés adab, ¿y a quién le llegó? A aquellos que habían emigrado, aquellos que habían dejado sus vidas, sus riquezas, aquellos que habían pasado años de sufrimiento, aquellos que habían combatido Badr, Uhud, aquellos de los Ansar que habían entregado sus bienes a gente que no conocían y habían tomado como hermanos de sangre, aquellos que habían dado todo. Si tenés una falta de adab con el profeta, perdés todo lo que hiciste.
Por eso, en todas las taricas otomanas, siempre está esa caligrafía. Siempre está esa caligrafía para que la veamos y nos recordemos de esto. Adab, Yahú, tené Adab. Recordate que estás entrando en un lugar sagrado. Y hay alguien que representa al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Hay alguien que representa al profeta, y este orden es el orden mohamedí. Y sobre este orden de Adab está basada la comunidad. Y la crisis en la comunidad islámica, dicen los sabios de nuestra comunidad, es una crisis de Adab. Es una crisis de Adab. Y el modelo que nos quieren instaurar es el del nafs más puro, el de somos todos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. Hay un orden de jerarquía, hay un orden de antigüedad, hay un orden de respeto. Si el profeta dijo, sallallahu alaihi wasallam, Sahatu Rabbi li Sahatu Waladi, o Aridal Rabbi Firdal Waladi, Allah te va a rechazar si tu padre te rechaza, y Allah va a estar complacido contigo si tu padre está complacido contigo. Tus padres, madre y padre, para los dos. Y los sabios dicen que eso es tu padre de sangre y el que te guía en el camino, que es una especie de padre espiritual, el que te hace despertar a esa vida interior en tu corazón, a la vida real. Es el nacimiento espiritual. Ese sheikh que tiene la llave para hacer que ese corazón viva en el recuerdo. Y había un compañero que era Sabit ibn Qais, que después de que descendió esta aleya, desapareció, dejó de estar. ¿Sí? Y la característica que tenía es que tenía una sordera que no le permitía escuchar, y lo que es habitual en una persona con sordera es que levantaba la voz, ¿sí? Entonces dejó de ir a los majlis de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la gloria del universo dijo, ¿dónde está Thabit? ¿Dónde está Thabit? Entonces lo fueron a buscar y Thabit dijo, esto vino por mí. Estaba deprimido, no quería ir, se sentía compungido profundamente. Decía, esta ley descendió por mí y he perdido todas mis obras. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a verlo y le dijo, ya Thabit, ¿acaso no estás complacido con vivir una vida de bien y morir como un mártir y entrar en el paraíso? Ya Rasulallah, dijo, estoy complacido y juro por Allah que jamás volveré a levantar mi voz en tu presencia. Y tiempo después, en la batalla, no recuerdo, pero una vez que partió el profeta, Thabit fue martirizado. Es un milagro del profeta, sallallahu alaihi wasallam. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Perderían todas vuestras buenas obras y ni siquiera se darían cuenta de ellos. Los malos adab, los malos modales, el mal adab, puede conducir a la ruina espiritual sin que nos demos cuenta de ello. Y después viene la ley número 3. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ. Aquellos que bajan sus voces, y aguduna es hacer suaves las voces. Inda Rasulillah, en la presencia del mensajero de Allah.
aquellos que por amor al profeta se hacen sutiles, aquellos que bajan sus voces, absteniéndose de incurrir en lo que les fue prohibido, que no ponen su ego por delante del mensajero, que tienen adab. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Esos son los que pasaron la prueba de Dios. Tener adab es pasar la prueba. Esos son los que pasaron la prueba de Dios. La prueba del respeto reverencial. La prueba de la taqwa. Bajar la voz, fíjense qué interesante, bajar la voz, mantener el adab, nos lleva a tener taqwa de Allah. Porque la taqwa es de Allah. La taqwa se refiere a Dios. Tener adab con aquel que representa de alguna manera a nuestro amado profeta, el sheikh, el representante, el mukadim, el que está a cargo, el que sea, tener ese adab, inmediatamente, imtahana significa ablanda. Significa pasar la prueba, pero también significa ablandar. Cuando tenemos adab, nuestros corazones se ablandan. Nos hacemos sutiles. Imtahana también significa cuando hay un metal como el oro que tiene escoria, que tiene basuras, se calienta, se funde y la escoria se sube y se hace como, se separa, se purifica en el calor. Cuando tenemos adab, pasamos la prueba de la taqwa de Allah. Y el ego no quiere que tengamos esa taqwa. El ego es contrario a ese adab. Entonces, imtahana es expandir el corazón, es ablandar el corazón. Cuando tenemos adab nos hacemos sutiles, nos hacemos blandos. Y si pasamos esa prueba, entonces, ¿qué dijimos? Si no tenemos adab, ¿qué pasaba? Perdemos todo. Salat, ayuno, Ramadán, Hajj, perdés todo lo que tenés. Pero Allah es Arhaman Rahimin y nos dice, si tenés adab, pasas la prueba, tu corazón se va a ablandar, vas a sentir mi cercanía, vas a sentir mi presencia, porque tuviste adab con el que te tocó tener adab, porque el adab no es solo con el que está arriba, el adab es con el mayor, porque tiene más tiempo que nosotros en el camino, y es con el menor, porque es más puro que nosotros. Es con el mayor porque rezó más que nosotros, y es con el menor porque hizo menos pecado que nosotros. El adab es con la creación de Allah, porque cada ser tiene dentro de sí el secreto mismo, único, una particularidad única que jamás va a volver a repetirse, que está imbuida en su íntimo ser y tiene que ver con ese hálito divino. Por eso el Sheikh Mehmet Nassim nos decía algo muy hermoso, que nos dijo, vos podés, no, te puede no agradar, pero tenés que amar. Está hablando de nuestro círculo de creyentes, ¿no? Obviamente cuando alguien es el kufr y está mostrando acciones que son contrarias a Dios, uno tiene que detestar, ¿sí? La acción, tiene que detestar la acción. ¿Y qué pasa si tenés adab? Pasaste la prueba. Entonces el adab es la prueba. El adab es la prueba. Y el adab es en cada momento y en cada lugar. El adab, en última instancia, tiene que ver con Allah. El que no respeta, y esto es algo que lo llamo a cada uno de ustedes a que lo comprueben, ¿sí?
El que no respeta al que tiene que respetar, intenten no respetar al que tienen que respetar y tener taqwa de Allah. Es imposible, es imposible. Caemos en la trampa de nuestro nafs, de nuestro ego. Y si hacemos eso que es simplemente tener adab, Allah nos dice, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Le voy a dar mi maghfira. Mi maghfira es mi perdón que cubre absolutamente todo, que tapa todos los pecados. Así como sin tener adab perdías tus buenas obras, si tenés adab, si te mantenés humilde, vas a recibir un perdón completo. Y no solo eso, vas a tener un ajr adim, una recompensa inmensa, inconmensurable. Bueno, acá está. Vamos a la alusión espiritual, al Isharat. Lo que estuvimos mencionando fue el tafsir con parte de Isharat que se metieron. Y ahora vamos a lo que es el Isharat, ¿sí? O el Tawil, la interpretación del Sheikh. El Sheikh dice que el sufismo desarrolló a partir de estas aleyas gran parte de las normas. Y hay libros y tratados de cómo uno debe mantener y cómo uno debe comportarse con el Sheikh. El murid no debe hablar antes que el sheikh lo haga. El murid debe consultar con su sheikh, ¿sí? El murid debe mantenerse en silencio. No debe ostentar conocimiento. No debe ostentar conocimiento no solo frente al sheikh, sino con alguien que está hace más tiempo en el camino que uno. Uno no debería mostrar que sabe. No debería tomar ninguna determinación relevante en ningún asunto sin consultar. Debería bajar la voz en su presencia. Y si le dice que hable, debe hacerlo de una manera suave y reverenciando su rango. Cuando nos dice bajen las voces, fíjense, la forma, y esto es algo muy interesante, la forma manifiesta el estado interior. Y Allah nos dice, baja la voz. Y es hermoso porque nos dice, si vos, aunque no tengas el estado interior, mantenés la forma, pero no por hipocresía, sino sinceramente, porque querés alcanzar el estado, te voy a conseguir el estado. Si vos mantenés tus formas por amor, vas a tener adap en tu interior. Entonces, no sigas tu propio razonamiento, no sigas tu propia opinión, no sigas lo que dice tu nafs. Poné por encima de todo lo que trajo tu profeta, sallallahu alaihi wasallam. Porque ese es el acto de sumisión. No creerán hasta que sus deseos personales no estén en perfecta concordancia con lo que traje, dijo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Y en todo momento debes cuidar tus modales en el servicio y en la compañía del sheikh. Lituwaziruhu, lituwakiruhu, honrándolo, sirviendo, respetando. Y cuando el sheikh deja un mukaddim, como muchas veces pasa, es exactamente como un embajador, ¿sí? Fíjense que un embajador, cualquier agresión a un embajador es una agresión a la nación. Cuando el sheikh deja un encargado, el servicio a ese encargado se transforma en servicio al sheikh.
que en definitiva uno lo hace por el profeta, para convertirse en un servidor del profeta, sallallahu alaihi wasallam, para alcanzar la servidumbre a Dios. El ego quiere desinhibirse, quiere sentirse que todos somos iguales, entonces tened cuidado. Muchas veces los sheikhs, hay distintas personalidades, hay algunos que son más jocosos o más amigables. Mantener siempre, dice el sheikh, mantener siempre tu adab. Y el sheikh dice que imtahana, fíjense que ese imtahana, esa purificación interior, esa pasar la prueba, es la purificación de la impureza del mal carácter. El ego no quiere obedecer, por eso en nuestro camino tenemos que obedecer. El ego no quiere bajar la cabeza, el ego quiere ser siempre el rey. Pero si cumplimos con ese adab, se remueven los apegos, se remueven los shahawat, se purifica la impureza del mal carácter y empieza el camino de la belleza espiritual, el camino del embellecimiento y el camino de la facilidad. El camino del adab es el camino de la facilidad. Y en Al-Qut al-Qulub, dice, el estado de conciencia, el estado de taqwa, está unido a la asistencia divina. Y cuando Allah guía a su siervo, le facilita sus asuntos y lo cuida del más peligroso de sus enemigos, que es el ego, y remueve las pasiones de su corazón. Alhamdulillah. Entonces, para cerrar, ya ayyuhalladhina aman, o ustedes que creen, no pongan su parecer personal por delante de Allah. No pongan su parecer personal por delante del mensajero, por delante de lo que trajo. Y para los que están en la tarica, no pongan su parecer personal por delante de aquel que está ahí como representante o aquel que es el sheikh. Y este ponerse por delante es un trabajo interior que se manifiesta exteriormente. Se manifiesta en no dar la espalda, porque ponerse por delante es dar la espalda, pero es dejar la opinión personal y ponerse, entregarse como un cadáver a las manos del lavador. Y tengan en todo momento conciencia, porque Alá está escuchando todo y está viendo todo. Alá está escuchando todo y está viendo todo. O ustedes que creen la segunda ley, no levanten sus voces siguiendo las pasiones y no hablen con esa persona de una manera como hablan con cualquier otra persona. Porque perderían todas vuestras buenas obras y ni siquiera se darían cuenta. Pero si bajan las voces, la tercera ley que vimos, si bajan las voces, se hacen mansos, si entienden que uno tiene ese adab porque se acuerda de Allah, ¿quién puede, recordando de Allah, faltar el respeto a alguien? ¿Quién puede, teniendo la presencia de Allah, faltarle respeto a alguien o disminuir a alguien? Y más aún a alguien que tiene conocimiento y alguien que está haciendo de guía, o alguien que fue puesto por un guía. Y si mantenés el adab, Allah te va a ablandar el corazón, te lo va a purificar de tus deseos, porque en definitiva de los que nos tenemos que liberar es de ese ego que permanentemente quiere lo que él quiere. Y vos decís, Eo Allah Sheikh, Eo Allah, a quien sea que está ahí, porque lo haces
al profeta, porque lo haces a Allah. Imtahan Allahu qulubahum litaqwa. Se purificaron sus corazones a la conciencia de Dios. Te tuviste adab con esa persona, tenés conciencia de Dios y tenés el adab con Allah. Porque cuando faltás al adab con su creación y ese orden que le puso, vas a faltar al adab con Allah. Y entonces, si haces eso, dice Allah, yo te voy a perdonar todas tus faltas. Y más aún, te voy a conceder una recompensa, un ajar, que no tiene límites y no tiene medidas. Que Allah nos permita a todos ser gente de adab, ser meticulosos, recordar que cada momento requiere un adab con la familia, con los compañeros de camino, con el que está arriba, con el que está abajo, con el encargado, con el sheikh. Y que por sobre todas las cosas, ese adab refleje el adab de nuestro profeta, refleje el adab de este camino y la gente, al vernos, como dijo el profeta, quiera entender qué es esto, de qué se trata y se sumen a este camino de luz, inshallah. Alhamdulillah. Esas son las tres primeras aleyas. Inshallah, vamos de a poquito. No sé si quieren que les mande el tafsir ahora o se los mando al final. Después, Después, Salam Aleikum, Baba. Bueno, mandar después, sí, Baba. Al final, al final. al final. Bueno, no sé si tienen preguntas. No. Alhamdulillah, que Allah facilite todo. Y nos vemos el miércoles que viene y después, inshallah, vamos combinando. En mi caso salgo de viaje, por ahí puedo por diferencia horaria, por ahí no, vamos combinando. Pero el miércoles que viene ya está confirmado, inshallah. Inshallah. Muchas gracias. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gracias. alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa, wa bisir al-pir al-Fatiha. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina. Bueno, alhamdulillah. Un abrazo grande a todos. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam, alaikum salam. Salam alaikum. ¿Cómo andan ustedes? A todos, hermanos. Un abrazo. Todos los micrófonos abiertos, entonces. No sé, yo no lo abrí.